Hola a todos, bienvenidos a nuestro foro gerencial titulado La Auditoría Financiera para las Organizaciones, que será dictado por el licenciado en Contaduría Pública y abogado el señor Carlos Ruiz, quien además es portador del Diplomado de Expertos Tributarios, Diplomado de Competencias Innovadoras en el Desempeño Docente y Diplomado de Docente Universitario, con maestría en Administración en los Negocios y maestría en Gerencia de Empresas, mención Finanzas. Cuenta con más de 10 años de experiencia laboral en el área contable y tributaria, con conocimientos en contabilidad básica, contabilidad superior en materia de constitución, liquidación, fusión de sociedades, agencias, entre otros. Conocimientos como auxiliar de auditoría, presupuesto y tributos. Además, cuenta con conocimientos avanzados en todos los programas de paquete Office. Actualmente es docente en la Universidad del Zulia, impartiendo la cátedra de Sistema de Información, Práctica Profesional 2 e Introducción a la Contabilidad. Sin más que agregar, los invito a quedarse y escuchar este foro gerencial para nuestro desarrollo y crecimiento profesional. Muy buenos días, mi nombre es licenciado Carlos Ruiz, soy contador público, egresado de la Universidad del Zulia, soy abogado de la Universidad de Falcón y magíster en finanzas de la misma Universidad del Zulia. Actualmente soy docente del área de práctica profesional 2 de los licenciados en Contaduría Pública, contabilidad para los estudiantes de administración y para contabilidad, sistemas de información. Quisiera comenzar con un foro online llamado Auditoría Financiera y su importancia en las organizaciones, Es importante tomar en cuenta que para todo proceso de auditoría, en este caso en el área financiera, donde abarca más que todo el profesional de la contaduría y el profesional de administración está involucrado, es que podemos mencionar lo que son las etapas de planeación y la etapa de ejecución, así como adicional lo que contiene como los dictámenes de auditoría, o sea, la opinión del profesional, del auditor, los diferentes tipos de dictámenes correspondientes y, por supuesto, dentro de esa auditoría, lo que son las notas revelatorias, que es importante que el profesional de la contaduría, así como los usuarios de los mismos, ya sean los accionistas, terceros, tengan importancia o tengan relevancia de saber la información financiera de la empresa. Bueno, como todo proceso de auditoría, nosotros debemos conocer qué fue todos los procesos que ocurrieron en el pasado. Quisiéramos empezar con la etapa de la planeación. Primero, ante todo, por el conocimiento de la entidad. Como profesionales, tanto en la administración como en el área de la contaduría pública, tenemos que conocer la entidad a fondo, es decir, a qué se dedica, si la empresa, el objeto de la misma, qué objeto tiene, si la empresa se encarga del sector comercio, del sector industria, del sector manufactura, del sector servicio. Entonces debemos conocer el tipo de empresa. Si, por ejemplo, si estamos hablando de una empresa del sector comercio, bueno, perfecto, tenemos que conocer qué exactamente qué está vendiendo, qué está produciendo. Tenemos que conocer obviamente el ejercicio económico de la misma, es decir, si la empresa tiene un ejercicio económico como de enero a diciembre o un ejercicio irregular, es decir, comienza en marzo y termina en febrero del siguiente año. Otra cosa muy importante que conocer la entidad, que tenemos que conocer el capital social de la misma, es decir, con qué se constituyó esa empresa, con un capital de tantos bolívares a un capital bastante elevado, o si esa empresa cotiza en la bolsa de valores, el mercado bursátil. Tenemos que conocer la administración, en este caso, si tiene un presidente, un vicepresidente, qué estructura organizativa tiene, si tiene unos gerentes, las funciones de cada uno y, por supuesto, la responsabilidad de cada uno. Como conocimiento de la entidad, obviamente tenemos que saber si la empresa cuenta con un comisario mercantil, es decir, si ese profesional, ya sea contador, administrador o economista, que son los tres profesionales que manejan el área del comisario, tengan conocimiento al respecto del mismo. Sí, obviamente se hacen los procesos como función de comisario, hace los debidos informes
y por supuesto si eso hace las debidas presentaciones a la junta directiva en el periodo que corresponde. ¿Okay? De todo esto, obviamente, tenemos que saber el alcance de la auditoría, es decir, hasta dónde el auditor debe llegar. Si va a conocer una auditoría general de completamente los estados financieros o solamente de un pequeño alcance, es decir, de una pequeña revisión. Es decir, si va a ser la auditoría de completamente general de todo, de abarca todos los estados financieros, o solamente va a ser la auditoría de una pequeña sección, es decir, del departamento de compras, del departamento de finanzas, una auditoría de solamente al área tributaria o el área de costos. Entonces necesitamos saber qué alcance tenemos nosotros. Normalmente una auditoría financiera abarca todo general, es decir, desde los estados financieros, las partidas que conforman los estados financieros, en el área de todo lo que tiene que ver con su activo corriente, es decir, aquellos activos que son a corto plazo, como las partidas del efectivo, como las partidas de moneda extranjera, así como también esas cuentas por cobrar, si tienen aquellos cobros pendientes a esos clientes, ¿okay? Si esa empresa tiene unas políticas adecuadas de crédito, si esas políticas pueden ser de 30, 60, 90 días o hasta menos, qué condiciones de descuento tienen en el caso de esa cuenta por cobrar, así como las partidas de efectivo, anteriormente señalé, si la empresa hace las debidas conciliaciones bancarias correspondientes, y por supuesto si la misma tiene qué entidades bancarias tiene. Es importante conocer el alcance de todo eso, hasta dónde debemos llegar, así como también el inventario, si esa empresa tiene qué tipo de evaluación de activos lleva en cuanto al inventario, es decir, qué método de evaluación debe llevarse. Una empresa del sector comercio maneja qué método debe llevar, el FIFO, el IFO, promedio ponderado, promedio simple, de acuerdo a la normativa. Y por supuesto, si la empresa tiene algunos prepagados, como el seguro, como algunas seguro para sus activos fijos, en este caso su maquinaria, su mobiliario, su mercancía, seguro contra incendio, contra robo y todo lo demás. ¿Okay? Igualmente, también puede haber el caso de que hay profesionales auditores que solamente se revisan a las propiedades, planta y equipo. Es decir, solamente vas a revisar o vamos a auditar las propiedades, planta y equipo. Pero normalmente esas propiedades, planta y equipo obviamente tienen su gran envergadura, por lo tanto algunos profesionales de la auditoría hacen solamente la revisión limitada a la auditoría. Por eso tenemos que saber cuál es el alcance de la misma, ¿no? Obviamente podemos realizar el análisis preliminar del control interno, es decir, ¿qué control interno tienen las empresas? Bueno, tenemos el control interno del efectivo, tenemos el control interno de la cuenta por cobrar, tenemos el control interno de las políticas de inventarios, tenemos el control interno de las políticas de los activos corrientes, en este caso la propiedad, planta y equipo, o tenemos el control interno de cuál es la situación de esos pasivos, es decir, esos deudas a proveedores. Entonces, a raíz del análisis preliminar de ese control interno, vamos verificando si la empresa cumple cabalmente con los principios contables, si esa normativa de control interno cumple con los objetivos de la misma, si ese control interno tiene, por supuesto, tiene toda la relevancia en cuanto a si la misma puede cumplir cabalmente con los objetivos de la organización. Es importante, obviamente, de toda esta información tenemos que realizar elaborar los programas, es decir, después de la revelación exhaustiva de la entidad, de conocer dónde está ubicada, qué contiene, cuál es el objeto de la misma, si la empresa tiene un adecuado control interno, es decir, si ese control interno cumple con las especificaciones que señala, ¿okay? Especificaciones que señala la auditoría, si todo eso cumple.
Si debemos evaluar si existe riesgo de materialidad, es decir, si la empresa tiene de todas sus políticas aplicadas, no se está cumpliendo cabalmente toda esta información, entonces ahí tenemos que revisar más detalladamente si la empresa cumple con los principios contables y por supuesto si esas omisiones que pueden haber ocurrido de aplicar ese control, esa medida de control interno no se están llevando a cabo, qué importancia relativa tiene, afecta a la empresa en la parte financiera. Es decir, si la empresa al momento de aplicar sus políticas contables, sus métodos de depreciación para sus activos corrientes, sus activos fijos, por ejemplo, de sus activos fijos aplicaron un método, por ejemplo, el método línea recta, que es el más común, el más universal que se utiliza, para una máquina y esa maquinaria no merece tener ese método, si merece meter otro método como método dígito decreciente, tenemos que tomar en cuenta que ese cambio de política es necesario porque no está cumpliendo adecuadamente, porque esa maquinaria tiene ese método y ese método no cumple cabalmente, por lo tanto ese desgaste, esa depreciación que se debe contabilizar es mucho más que ese método calculado. Entonces ese cambio de política es material y ese método no es apropiado, tenemos que justificarlo, por supuesto tenemos que detallar que esa importancia relativa en cuanto a ese cambio de método afecta la situación financiera de la empresa. Son montos de depreciación que no se están contabilizando adecuadamente y por supuesto ese mismo no está sincero el método de depreciación y por supuesto afecta el resultado del ejercicio. Es importante tomar en cuenta que tomando toda esta consideración debemos elaborar los llamados programas de auditoría, es decir, tenemos que ver detalladamente cuáles son los pasos a seguir al momento de hacer nuestra auditoría. Es decir, tenemos que, por ejemplo, del efectivo. Si en el efectivo, la partida de efectivo, realizar las conciliaciones, bueno, ¿cuál es lo que tiene que hacer el auditor con su equipo al momento de realizar ese proceso? ¿Qué fue lo que hizo? Hizo entonces paso número 1, paso número 2, paso número 3, paso número 4. Entonces todos esos procedimientos tienen que estar elaborados en el programa y por supuesto llevarlos a cabo. En relación al programa de auditoría, bueno, llegamos a lo que llamamos a la etapa de ejecución, ¿ok? En esa etapa de ejecución tenemos esas fases, como son las pruebas, la técnica de muestreo, las evidencias y la técnica de recolección de evidencia, ¿no? Toda esa información que nosotros vamos a recabar, bueno, lo vamos a ejecutar y a través de los programas nos darán los procedimientos para llevar a cabo todos esos procesos, ¿ok? Igualmente, hago el ejemplo del efectivo, como por ejemplo necesitamos, lo que son efectivos, si la empresa tiene una política de caja chica, si la está llevando adecuadamente, si hay un custodio, ese custodio responsable del efectivo, si está haciendo, está haciendo su trabajo en relación a lo que señala el programa. Por ejemplo, si necesitamos del efectivo los debidos formatos, si la mesa está realizando se está pidiendo las diferentes facturas, está el nombre de la empresa, si se están contabilizando a las mismas, si la empresa tiene por política moneda extranjera, bueno, se está debiendo el debido control. Ese control se está llevando adecuadamente, se está registrando las entradas y salidas del efectivo en divisa, se está entregando al departamento contable la respectiva entrada y salida de efectivo en divisa producto de sus ventas. Si la empresa tiene por concepto de asignación directivo, por ejemplo, de que uno de los accionistas decide tomar un préstamo, se está llevando el debido registro. Esas son preguntas que lo podemos llevar a cabo al momento de llevar la ejecución y a través de un cuestionario. O sea, llevar de todo eso, le hacemos un nuevo cuestionario con una serie de preguntas al custodio. Un ejemplo que podemos hacer en cuanto a control interno de caja chica. En cuanto al área de banco, bueno, se están llevando las debidas conciliaciones. Esas conciliaciones, ¿qué método se está usando? En esas conciliaciones se está informando, se está detallando, por ejemplo, si la empresa tiene un punto de venta
o lo que tenemos los aparatos, puntos de venta, tienen los llamados cierres, y esos cierres se están contabilizando, se están relacionando para la debida conciliación, se están registrando las llamadas comisiones bancarias. Esas comisiones se están reportando detalladamente al momento al departamento contable. Todo porque el auxiliar que está realizando las llamadas conciliaciones debe detallar cuáles son las comisiones que ha hecho. Y obviamente al momento de hacer la conciliación se debe detectar allí. Al momento de realizar lo que son, por ejemplo, las cuentas por cobrar, si la empresa tiene qué método utiliza al momento de sacar sus provisiones, si la está llevando, y al momento de los inventarios, qué política de inventario debe llevar, el FIFO, el LIFO, si esa empresa tiene ese método, qué método está utilizando, si ese método es apropiado por el tipo de mercancía. Si la empresa está utilizando el método LIFO, que es el último de entrar primero y salir, sabiendo que la norma internacional de información financiera no la permite, ¿por qué la está usando? Ese cambio de política contable, ¿por qué no se ha hecho adecuadamente? Entonces, todo ese tipo de cosas lo podemos averiguar, esas técnicas de muestreo las podemos tomar en cuenta y por supuesto las vamos a aplicar tenemos que aplicarlo en nuestro cuestionario, por supuesto hacer las debidas observaciones allí. Si la empresa maneja una provisión por obsolescencia o mermas, es decir, si una empresa tiene mercancías que se van mermando, un ejemplo, si una empresa que es una distribuidora vende productos de limpieza, sabiendo que a raíz de la temperatura hay unas mermas, esas mermas afectan la mercancía, por lo tanto no se puede exhibir a la venta. O en este caso puede ver que esos recipientes están rotos, están deteriorados, esa mercancía se está haciendo el debido descargo de inventario, esa mercancía está adecuadamente contabilizada se está registrando como una pérdida, está registrando como un descargo de inventario y justificar el motivo por qué se descargó. Entonces todo eso se está haciendo, entonces todo eso lo vamos a ver. Esas preguntas se hacen a través de los cuestionarios y por supuesto el auditor, el equipo de auditoría tiene que reflejar detalladamente todo eso relacionado. Esas obsolescencias, si realmente hay, al momento de hacer la revisión de al momento de realizar las técnicas de inventario, por ejemplo, si el inventario al momento de hacer la revisión en relación a la técnica de recolección de evidencia, toda la información, llámase a través de las pruebas, los cuestionarios, por ejemplo, al momento de realizar las llamadas conciliaciones bancarias, tenemos que pedir lo que enviamos las circularizaciones de los saldos bancarios de los bancos, es decir, necesitamos saber y confirmar a través de la gerencia del banco si los haberes que aparecen en contabilidad son los mismos, es decir, nosotros preguntamos cuáles son los haberes correspondientes, si realmente tienen cuenta bancaria con ellos, cuál es el saldo correspondiente y si existe alguna observación allí, así como también la circularización de las cuentas por cobrar, es decir, nosotros enviamos a esos deudores realmente si existe deudas hacia la empresa, esas cuentas por cobrar, confirmar el saldo de las mismas y por supuesto también hacemos lo mismo con lo que el jefe de almacén, confirmando si la mercancía, si hay mercancía dañada, si todo está en perfectas condiciones, como responsable del mismo. Igualmente pedimos las circularizaciones de las cuentas por pagar, es decir, hablamos con los diferentes proveedores y esos proveedores cuál es el saldo correspondiente a la misma y si existen observaciones. Toda esa información se va recaudando y esas evidencias formamos lo que son los llamados papeles de trabajo. Y es a través de los papeles de trabajo es que el auditor con su equipo van armando todo eso y el auditor en jefe tiene que hacer la correspondiente análisis exhaustivo de cada partida, cuenta por cuenta, a realizar las diferentes, digamos que lo llamamos
formatos computarizados, lo que son las señalizaciones de auditoría. Hacemos los diferentes ajustes y reclasificaciones contables. Si la empresa tiene el saldo correcto que aparece en los libros, es el que está, de acuerdo a las circularizaciones, verificamos realmente si realmente existe una desviación, hacemos el ajuste y determinamos el saldo contable auditado. Todo eso lo hacemos a través de los papeles de trabajo. Es importante tomar en cuenta que los papeles de trabajo son propiedad del auditor. No le podemos entregar los papeles de trabajo a nadie que no esté autorizado en su equipo. No pertenecen a la empresa, no pertenecen al accionista, no pertenecen a los dueños de la misma. Pertenecen al auditor en jefe, porque es el responsable de emitir la opinión de que la información financiera es la correcta, y si existen unas desviaciones o no, eso lo vamos a saber en los informes correspondientes. Entonces, todo eso se va armando en los papeles de trabajo. Esos papeles de trabajo pueden ser físicos, pueden ser virtuales, se pueden almacenar a través de pendrive, memorias, la nube. Pero el auditor tiene que buscar la manera y crear las estrategias de que esos papeles no sean accesibles a cualquier tipo de público. Y ese equipo de auditoría es el responsable de que esa información no salga de allí. Por lo tanto, antes de iniciar una auditoría, ese auditor con su equipo de trabajo tiene que buscar la armonía de que son personas de confianza y que de la información que es exhaustiva que aparece allí no se puede estar divulgando a terceros. Igualmente, después de realizar la ejecución, de hacer los papeles de trabajo, de realizar la correspondiente ajuste, reclasificaciones, se hace todo lo que tiene que ver con en sus papeles de trabajo. Hacemos, digamos que es el informe preliminar, el informe preliminar de por qué motivo las partidas vamos revisando partida por partida, si existe alguna desviación, la importancia relativa del mismo, si es un error material, si es un error de forma, de fondo, todo eso se va anotando, haciendo lo correspondiente en las notas. Y por supuesto, tenemos lo que es la etapa del informe. Esa etapa del informe es el medio más usado para comunicar las observaciones recomendadas a la alta dirección de la organización sobre los resultados obtenidos del trabajo efectuado. Cada informe es una comunicación y cada del auditor que tiene que aprender a comunicarse. Simplemente, a raíz de toda la revisión exhaustiva, viene la etapa del informe, es la opinión del auditor, el dictamen. ¿Y qué es el dictamen? El dictamen viene siendo la opinión del auditor sobre la situación financiera de la empresa. Si la empresa si cumple con los vetados, cumple con los principios de contabilidad generalmente aceptados, si no cumple con los principios de contabilidad generalmente aceptados, o en este caso decide abstenerse, y eso se hace los diferentes tipos de dictámenes. Ese dictamen es la opinión, como estoy comentando, del auditor. Por lo tanto, el auditor puede crear 4 tipos de dictámenes, es decir, 4 tipos de opiniones. Tenemos el dictamen sin salvedades o opinión limpia, que o dictamen de opinión limpia o sin salvedades, nos estamos refiriendo a la opinión del auditor que toda la empresa cumple cabalmente con los estados financieros, que cumple con los principios de contabilidad generalmente aceptados por las normas internacionales. Es decir, que a raíz de la revisión exhaustiva de los estados financieros, de la información financiera detallada de las partidas que la conforman, así como también que la misma debe revisar todos los análisis correspondientes, la empresa cumple cabalmente con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Por lo tanto, la opinión la podemos dictar como sin salvedad. Y por supuesto tenemos otro dictamen, que es el dictamen con salvedades. ¿Qué significa dictamen con salvedades? Bueno, que la empresa cumple con los principios en su mayoría, excepto por X situaciones. X situaciones que son de relación material o puede ser de forma, pero como tal cumple con los principios, pero con ciertas excepciones allí. Y es a raíz
de ese dictamen es que el auditor está especificando de que, bueno, que ellos cumplen cabalmente, pero tienen esos pequeños detalles que necesitan ser corregidos en el camino. Y por lo tanto es importante aclarar, muy importante, es que los dictámenes, la gerencia es la responsable de la información que se presenta o que el auditor revisó. Nosotros emitimos una opinión, pero la gerencia es la responsable de todo lo que pasó, de lo que ocurrió. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta esas especificaciones allí en el dictamen, en este caso en el informe contable que se va a entregar. Tenemos el dictamen adverso o de opinión negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, que el auditor decide abstenerse, no. Simplemente, o más bien, no abstenerse, es que la empresa no cumple cabalmente con los indicadores financieros, no cumple con los principios contables, por lo tanto, no exactamente es una opinión negativa, no puede emitir una opinión clara, no cumple con los principios, por lo tanto, el auditor hizo su trabajo y por lo tanto, la empresa no está completamente aclarada con toda la información que presentó y por supuesto no cumple con los estándares correspondientes. Y el dictamen abstención de opinión es que simplemente el auditor se abstiene de tener opinión, por lo tanto, como no tiene la información financiera, se las pidieron, no se la dieron, puede haber casos de que la empresa, bueno, lamentablemente no cumplió con todos los requisitos que el auditor se lo dio, su equipo de auditoría no pudo hacer su trabajo, la información no está completamente apropiada, la información que se presentó no está completa, entregaron información demasiado corta o el tiempo estipulado de planeación que se entregó a la auditoría no cumplieron con las promesas de entrega. Por lo tanto, el auditor lamentablemente no puede emitir una opinión ni negativa ni mucho menos limpia, por lo tanto se abstiene de hacer las mismas. Entonces, eso es lo que llamamos los llamados 4 dictámenes correspondientes. Otro aspecto muy importante que hay que tomar en cuenta es que las etapas del informe. Ese informe, más bien, obviamente, está expresado a través de notas revelatorias, ¿ok? ¿Y qué son las notas revelatorias? Las notas revelatorias, en un momento de entregar una auditoría, no solamente el dictamen, sino se tienen que entregar unas notas revelatorias donde especifica detalladamente, partida por partida, cómo está conformado. Es decir, si la empresa tiene cuentas bancarias, bueno, tiene 5 cuentas bancarias, en la nota revelatoria tiene que empezar a detallar claramente, estas cuentas bancarias son esta cuenta 1, cuenta 2, cuenta 3, cuenta 4, cuenta 5, el número de cuenta, cómo se llama el banco, desde cuándo tiene esa cuenta bancaria. Si la empresa en esa cuenta bancaria realiza sus grandes movimientos, por ejemplo, pago de la nómina, pago a sus proveedores, hace las cancelaciones de sus cuentas por cobrar, reciben de sus clientes, o en este caso, si toda esa información debe ser detallada en las notas revelatorias allí. Al igual que de la propiedad de planta y equipo, que todas de toda su propiedad, planta y equipo, de todos esos activos fijos que conforman esa empresa, debe estar detalladamente con qué tipo de maquinaria o qué tipo de activo fijo es, fecha de adquisición, el método de prestación utilizado, debe detallar claramente el motivo, si la empresa, ese activo que aparece en la contabilidad está generando renta o no. Por lo tanto, el auditor en la nota revelatoria especificando de que si la empresa tiene en su registro, o sea, en su contabilidad, tiene activos que no están haciendo uso o destino para generar renta. Por lo tanto, tenemos que sacarlo de la contabilidad, hacer el ajuste correspondiente y reflejarlo en las notas revelatorias. En el momento de presentar el estado financiero, las notas revelatorias especifican que hay activos que no tienen función de renta, por lo tanto se tienen que descartar de la misma. Es algo muy común que se ve mucho, sobre todo cuando estamos hablando de aquellos activos que están a nombre de la empresa,
pero el dueño como tal, los dueños, los accionistas, lo usan para sus cosas comunes, pero no tiene nada que ver con la operatividad de la empresa. Por lo tanto, hay que hacer los ajustes correspondientes allí y especificar en las notas. Otro aspecto importante, si la empresa tiene cuentas bancarias en el extranjero, muy importante, es que si la empresa tiene maneja cuentas de divisas en el extranjero, si la contabilidad al momento de realizar detectamos que realmente manejan cuentas pero no estaban contabilizadas, hacer el ajuste correspondiente y especificar en las notas que la empresa maneja cuenta bancaria en banco X. En esa cuenta bancaria manejan los gran porcentaje de recursos, por lo tanto la empresa, el equipo de la auditoría, en este caso el auditor, hace el ajuste correspondiente en los estados financieros y la nota debe reflejarlo allí. Es importante tomar en cuenta eso porque es algo muy común que se ve, sobre todo en nuestro día a día, en grandes empresas, sobre todo el sector comercio y sobre todo empresas del sector industrial también. Muy pocamente, pero más que todo en el sector comercio. Otro aspecto importante es que si la empresa tiene préstamos bancarios, es decir, bueno, tengo una empresa que genera un crédito y ese crédito se está amortizando, si esas amortizaciones se están contabilizando, si esos débitos bancarios que se hacen a la empresa se están contabilizando como amortización de ese crédito, si al momento de presentar la información financiera en los estados financieros, en la nota especificamos que la empresa sí tiene o préstamo y por lo tanto cumple o no cumple. Por lo tanto, la empresa no está haciendo los debidos ajustes correspondientes de amortización de la misma. Eso también suele suceder cuando se trata de los seguros. Es decir, normalmente las empresas tienen un seguro prepagado, pero no hacen la debida amortización al momento de hacer el cierre. Eso puede ocurrir muy seguido, sobre todo cuando la administración no está haciendo el departamento contable o la administración no se está haciendo la debida seguimiento allí. En las notas revelatorias tenemos que detallar muy detalladamente las partidas que conforman, como dije anteriormente. Otro aspecto muy común son las llamadas retenciones. Si estamos hablando de una empresa, por ejemplo, que es una empresa que le hacen retenciones de IVA, impuestos sobre la renta o anticipos de la misma, si realmente esas retenciones se están contabilizando adecuadamente, entonces nosotros al momento de realizar la auditoría especificamos en las notas que la empresa cumplió o no cumplió con las retenciones. Es decir, si está haciendo la debida registro y están contabilizando al día, al momento de hacer el cierre, las retenciones correspondientes. Bueno, más que todo puede ocurrir el caso de que hay empresas que le hacen las debidas retenciones, pero no tienen al momento de hacer la revisión, no reciben los comprobantes. Entonces es importante que la empresa debe detalladamente pedir los comprobantes de retenciones, hacer los diferentes registros, y entonces nosotros al momento de realizar la auditoría especificamos en la nota de que la empresa hizo el debido registro con los soportes correspondientes y no de forma arbitraria. Es decir, que le hagan las retenciones pero no tenemos cómo demostrarlo. Entonces toda esa información debe reflejada en las notas revelatorias. Al final de cuentas, las notas revelatorias conforman el conjunto de estados financieros completos. Otra parte, nota revelatoria, tenemos que especificar es en cuanto al capital social. Si la empresa tiene un capital adecuado de acuerdo al rubro o de acuerdo a su capacidad, es decir, si es una empresa del sector industrial, tiene propiedad, planta y equipo, pero al momento de realizar su capital social está por el piso. ¿Por qué? Puede ser debido por las reconversiones monetarias que hubo en Venezuela, sobre todo en estas últimas dos, que hubo en menos de 10 años. Por lo tanto, su capital social está por el piso, por lo tanto, debe hacer el debido aumento de capital, justificando a través de sus activos allí, hacer la debida corrección monetaria. Obviamente también en las notas revelatorias tenemos que especificar lo que son, por ejemplo, las partidas. Si la empresa al momento de realizar sus ventas existen ventas a crédito, si esas ventas fueron a crédito, hacer la correspondiente revelación que existen de las ventas. Hay ventas a crédito, hay ventas al contado,
así como también si esas ventas están sujetas a alguna cláusula de reajustabilidad también, sobre todo las ventas a crédito. Bueno, todo eso tenemos que explicarlo en las notas revelatorias allí. Muy bien, entonces de toda esa información que se presenta en las notas revelatorias es bastante extensa, más que todo de presentar la información financiera en los estados financieros. En las notas es el gran, digamos que el gran trabajo que especificando detalladamente desde la razón social, de los objetivos de la organización, las políticas contables aplicadas, cuáles son los procedimientos que se aplicaron, si los boletines de aplicación a la normativa, si la empresa está bajo NIF, Norma Internacional de Información Financiera, cuáles son las normas aplicadas que se utilizaron, qué procedimientos de muestreo se utilizaron, toda esa información preliminar y por supuesto las notas de los estados financieros allí. Normalmente, al momento de presentar la información financiera de los estados financieros, deben ser de forma comparativa. Es decir, los estados financieros son comparativos. ¿Qué quiere decir con eso? Que si estamos presentando la información del año 2020, del último cierre, por ejemplo, 2022, debe ser comparada con el año 2021. Tiene que ser comparativa. Obligatoriedad por las normas internacionales de información financiera, ya que Venezuela está bajo NIF, y por supuesto esa información debe detallar todas las partidas. Es decir, si en el año 2022 se utilizó una cuenta, por ejemplo, moneda extranjera, y el año anterior no se usó, igualmente tenemos que reflejar que el año anterior no se usó, pero se debe reflejar en el último año. Ahí, en este caso, los profesionales, ya sea los usuarios como los accionistas, llámase como los diferentes interesados en saber la información financiera de la empresa, bancos puede ser, o diferentes acreedores, ellos son los beneficiarios de esos estados financieros y van a revisar solamente la empresa tiene o no tiene capacidad. Entonces, al final de cuentas, esos estados comparativos, obviamente de forma del año anterior, se muestran lo que son los activos, los diferentes grupos de pasivos, patrimonio, ingresos y egresos, los costos correspondientes y por supuesto si tienen alguna participaciones subsidiarias o cotizan en la bolsa. Toda esa información se debe presentar. El juego de estado completo de estado financiero está conformado por situación financiera o llamado balance. También tenemos lo que son el grupo de los estados de resultado, donde están los ingresos y egresos y los costos correspondientes, demostrando el resultado del ejercicio. Tenemos el estado de flujos de efectivo, donde muestra el periodo de efectivo utilizado en ese ejercicio económico. Y es importante tomar en cuenta que no es lo mismo un estado de flujo de efectivo que un flujo de caja. Un flujo de caja es una proyección del efectivo que se va a ver en un futuro, los movimientos que pueden haber. Pero estado flujo de efectivo es algo que ya pasó, que ocurrió, donde muestra la estructura de unos ingresos en efectivo por actividades operacionales, por actividades de inversión y por supuesto por actividades de financiamiento. Esos son los tres elementos que conforman el estado de flujo de efectivo. Igualmente debe ser comparativo. Y por supuesto también tenemos lo que son los estados de cambios de patrimonio, es decir, muestra los movimientos de patrimonio que puede tener la empresa. En eso incluye el capital social, si hubo un aumento o una reducción de capital social, si hubo acciones de tesorería, si hay dividendos cobrados y por supuesto si hay las partidas, las diferentes reservas, como la reserva legal que señala nuestro Código de Comercio. Y por supuesto tenemos las diferentes reservas que señalan los estatutos de la misma. Las utilidades retenidas, donde son las utilidades que se van acumulando del ejercicio económico que se van descontando a través de esos dividendos correspondientes. Y por supuesto señalando todo debe ser comparativo, diferentes formas de presentarlo de forma horizontal, de forma vertical de ese mismo estado financiero. Y el quinto estado financiero que se debe presentar en la auditoría de ese juego completo de estado financiero es las notas revelatorias que anteriormente comencé. Esas notas revelatorias tienen gran importancia porque hay de forma detallada. Se puede decir que de todo el juego completo que se entrega en una auditoría, ese informe que se entrega, la nota revelatoria tiene su gran impacto allí.
Por supuesto, dentro de esa nota revelatoria tenemos lo que es el análisis financiero. Es decir, a raíz de esa información presentada, tiene que estar ajustada por efecto de inflación en Venezuela. Es decir, como estamos en una economía hiperinflacionaria, aunque ya salimos de hiperinflación en este año, igualmente nuestra inflación es alta. Todavía tenemos una inflación considerablemente alta, por lo tanto se debe estar considerada por efectos inflacionarios allí, de acuerdo a la sección 31 de la NIF y la NIF 29. Por supuesto, ese análisis financiero está conformado por muchos elementos. Ahí podemos tomar en cuenta lo que son el análisis vertical, donde demuestra de partida en comparación, por ejemplo, total activo comparado con el activo corriente, o sea, qué porcentaje de total activo conforma ese activo corriente, al igual que el activo no corriente, o comparamos el total pasivo con el pasivo corriente, o sea, qué porcentaje de pasivo corriente está conformado el total pasivo, al igual que el patrimonio. Ese método es estático, es decir, se mide solamente del mismo ejercicio económico. Y el método horizontal es otro método que utilizamos para análisis financiero, que ahí vemos la tendencia, si es positivo o negativo. Es decir, si aumentó el activo en comparación del año anterior o no aumentó. Obviamente, haciendo ese comparativo, tiene que ser de forma comparativa al momento de hacer análisis financiero. También tenemos otros métodos de análisis financiero que se pueden incluir en la información de una auditoría, que es el método de las razones financieras, los ratios financieros, los ratios de liquidez, los ratios de actividad, los ratios de endeudamiento, los ratios de patrimonio. Por lo tanto, esos ratios financieros se pueden tomar en cuenta allí al momento de presentar la información financiera en la auditoría. Y por supuesto, otros métodos como el método EBITDA, el método Dupont, el método ciclo de efectivo, entre otros allí. Eso es opcional, que se puede incluir. Normalmente al momento de hacer el análisis financiero, las proyecciones de esos analistas, es necesario su método, pero es necesario realizar, en el momento de presentar la auditoría, tenerla como información opcional allí. Y con eso se entrega la información financiera a la empresa. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero completar esta actividad para ustedes. Digamos que de forma más resumida y más estrecha esta información que se está presentando. Espero que les saquen provecho. Y bueno, cualquier cosa, estamos a la orden. Muchísimas gracias, profesor Carlos Ruiz. Le damos las gracias al magíster Carlos Ruiz por este foro que nos ha dado en el día de hoy, de gran bendición para todos nosotros, los profesionales en el área administrativa, y para los estudiantes de esta cátedra de auditoría y consultoría administrativa, que han preparado con mucho gusto este foro de gran bendición. Por eso estamos alegres y estamos contentos que sea de gran bendición para todos aquellos que vean este programa y este foro de bendición para nuestras vidas. Amén. Y recuerda darle me gusta a este video del canal, suscribirte si aún no lo has suscrito, darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subamos otro video, y compartir este video para que sea de bendición para otros profesionales y otras personas que estén interesadas en esta área. Bendiciones.